de la izquierda. ¿Mm? Eh, Bien, ahora, ¿qué pasa cuando dos ondas, digamos, esa onda que viaja hacia la izquierda y la otra onda que viaja hacia la derecha, se encuentran en un lugar del espacio? Cuando esas dos ondas se encuentran en un lugar del espacio, se produce un fenómeno que se llama de interferencia y dan como resultado una tercera onda resultante que es esta que ustedes ven acá. ¿Mm? Fíjense lo interesante de esa onda que ustedes están visualizando, es que hay instantes en que la amplitud de la onda resultante es nula y hay instantes en que la amplitud de la onda resultante es máxima. ¿Mm? Eh, esa situación de que hay instantes en que toda la onda se aplana, instantes donde toma los valores máximos, es consecuencia de dos cuestiones, digamos. Una es que las ondas que están interfiriendo tienen la misma longitud de onda y frecuencia, y la segunda es que las ondas que están interfiriendo tienen la misma amplitud. Porque fíjense qué pasaría, por ejemplo, si yo cambio una de las ondas y la cambio a, por ejemplo, cambio el color de la longitud de onda y la pongo como esta, por ejemplo. ¿Mm? Fíjense que ahí cambié la longitud de onda de una de las ondas que interfieren, y la onda resultante, que es esta onda blanca que se ve acá, es compleja de modelar. O sea, no es una onda, como dijo hoy uno de los chicos, simétrica. Es una onda que hay momentos que toma valores máximos o que tiene varios picos, digamos, pero es compleja para modelar. Eh, y así como ustedes están viendo que trabajamos con dos ondas, digamos, el fenómeno de interferencia involucra a dos o al número de ondas que ustedes quieran. Ahora, ustedes saben que una de las cosas que hace la física para poder analizar un problema es tratar de sacarle la mayor complejidad posible para poder analizar en esencia cuál es el problema. Por ejemplo, si nosotros rebobinamos a cosas que vimos en Física 1 o cosas que ustedes vieron en Física 1, eh, cuando vieron la parte cinemática, por ejemplo, dijeron, bueno, la cinemática estudia el movimiento de los objetos. Y no comenzaron de entrada, por ejemplo, analizando el movimiento de una mosca. Acuérdense que lo que uno hace con las ecuaciones es poder predecir lo que pasó y lo que va a pasar. ¿Eh? Caso de cinemática tiene la ecuación horaria que le dice dónde va a estar un objeto que se mueva de determinada forma. También si esa mosca se moviese en un plano y no en el espacio sería muy difícil de modelar. ¿Eh? Y si metemos la mosca dentro de un tubo, sería un poco menos complejo porque ¿qué vamos haciendo? De lo complejo que es el problema, vamos reduciendo las dimensiones hasta trabajar en una dimensión este, con un problema más manejable, digo, ¿no? Eh, Otro ejemplo, por ejemplo, de cinemática. Eh, Cuando ustedes hablan del movimiento de un avión, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen en cinemática? Ustedes nunca van a decir, a ver, mostrame la trayectoria del avión. Nunca a ninguno de ustedes se le va a ocurrir preguntar de qué parte del avión, si de la hélice, o si de la cola, o si de qué sé yo, de alguna de las alas del avión. Porque si hacen de la hélice hace este movimiento. ¿Eh? Si hacen de la cola, la punta de la cola va por acá, el tren de aterrizaje va por acá, hay una diferencia de altura, ¿qué es lo que hacen? Hacen una especie de compresión del avión y lo llevan a un punto que es más fácil de estudiar. O el caso de un tren, por ejemplo. Dice, un tren sale de
tal lugar y se dirige a tal otro lugar. ¿Cuánto tarda en llegar el tren? Nunca ustedes van a preguntar, ¿la parte de adelante del tren o la parte de atrás del tren? ¿Al inicio de la estación o al final de la estación? ¿Bien? O sea, todo el problema lo reducen a algo puntual o algo fácilmente manejable. Entonces el avión o el tren lo toman como algo puntual cuando van a analizar esos temas de cinemática. ¿Hasta acá me escuchan, chicos? ¿Se entiende esto que estoy comentando? Me dicen ahí en el chat. Sí, profe. ¿Eh? Sí, se va a Y entender. bueno, cuando ustedes van a analizar el fenómeno de interferencia, no trabajan con 100 ondas y modelizan el fenómeno. Vamos a trabajar con dos ondas que tengan como características igual longitud de onda, igual amplitud. ¿Eh? Entonces yo puedo decir, a ver, por ejemplo, de esa onda que es más brillante, que es la onda del resultado de interferencia de las dos. Fíjense, vamos a dar una serie de características. A ver, ahí, ahí está. Cuando las dos ondas que interfieren, por ejemplo, están en fase, ¿eh? La onda resultante tiene el doble de amplitud de cualquiera de ellas. Eso es lo que ustedes están viendo de este dibujo. ¿Eh? Y la frecuencia de la onda resultante es la misma que la de las ondas que interfieren, la frecuencia y la longitud de onda. Es decir, los máximos de las ondas coinciden con el máximo de la onda que interfiere. ¿Eh? Por ejemplo, en este tipo de interferencia, digamos, donde las dos ondas que participan se refuerzan, en esta de acá, hablamos de un tipo de interferencia constructiva. Evidentemente, si hay una interferencia constructiva, va a haber una interferencia del tipo destructivo, que sería esta de acá. Y esa. Donde fíjense que la amplitud de la onda que interfiere es igual a cero, o prácticamente igual a cero. Acá justo no la engancho como para que una anule la otra, capaz que si cambio la longitud de onda puedo lograrlo. Pero ustedes saben que un tiempito después de esta fotografía, digamos, va a haber otra donde esta onda resultante va a ser plana, y va a ser plana en todo el espacio, no en algunos lugares del espacio como cuando le mostraba hoy con diferentes colores. Pasa lo mismo, digamos, porque fíjense que esto representa una parte de una onda electromagnética que se está propagando en una dirección. Por ejemplo, la lámpara de su pieza, de su habitación o del estudio o del patio, emite ondas en todas direcciones, no es que está emitiendo una onda en una sola dirección e ilumina un solo lugar, sino que está repartiendo en todas las direcciones luz en forma de onda electromagnética. Entonces, imagínense que ustedes se paran así, miran de arriba a la lámpara y van a ver una cosa parecida a esta que está acá. Fíjense, esta sería la lámpara. Por ahora no le den bolilla a esta parte, pero esta sería la lámpara que está emitiendo las ondas electromagnéticas en todas direcciones. Esto representarían los puntos de máxima amplitud y estos de acá representan los puntos de mínima amplitud. Por supuesto que ese movimiento de la onda, como un cascote cuando ustedes tiran en el agua, está ralentizado. O sea, esto está con una animación que es lenta eh, para poder ver esa onda electromagnética que yo le estaba diciendo recién. Pero esto es más rápido que eso que se ve ahí inclusive. Uno en realidad lo que ve luego es un valor promediado de esta onda, de la intensidad de esta onda de acá. Este otro fenómeno que se ve cuando la luz pasa a través de dos rendijas es un fenómeno de interferencia. Fíjense en este dibujo de acá que hay zonas a lo largo de esta línea, por ejemplo,
donde tenemos interferencia del tipo destructivo, porque la amplitud es casi cero, y hay puntos donde la amplitud es máxima, digamos, parecido a esta situación de acá. Se volvió loca la onda, ahí estamos, vamos a ponerla más lenta. Fíjense, nosotros estamos tomando dos situaciones características, los puntos de interferencia constructiva, que sería ese, los puntos de interferencia destructiva, que sería ese, y después hay otro intermedio que no es ni destructiva ni constructiva, pero es interferencia también. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es analizar ese fenómeno. Entonces vamos a pasar al PowerPoint ahora, para ver un poquito más de este tema. Y acá voy a volver para atrás varios slides, hasta llegar al primero. Bien, entonces, ustedes en Física 1, cuando vieron la parte de lente convergente y lente divergente y, y microscopio compuesto, microscopio simple, eh, telescopio, esas cosas vieron ustedes, ¿no? En Física 1, la parte óptica. Sí, sobre las lentes convergentes y divergentes seguimos, y después Eso, ¿eh? microscópico Claro, y ya vieron, recuerdan posiciones, pero exacto, menos grupos. exacto. Y vieron cómo era, ¿se acuerdan? La construcción de la imagen a partir del objeto. Entonces, ¿qué decían? Tengo un rayo que va paralelo al eje óptico, se refracta pasando por el foco imagen, otro que pasa por el centro de la lente y pasa sin desviarse, otro que pasa por el foco objeto hasta llegar a la lente y después sale paralelo al eje óptico, donde se cruzan los tres, tienen la imagen del objeto, en el caso de una lente sencilla, digo, ¿no? Una lente sencilla convergente. Es decir, en esa parte de la física, ustedes consideraban la luz como un rayo, como una línea recta. O sea, en ningún momento ustedes hablaron en Física 1 del comportamiento ondulatorio de la luz. Le habrá dicho por ahí capaz a su profesor que la luz también se comporta como una onda, que ahí quedó. Y ahora nosotros este, estamos viendo a partir de la solución de las ecuaciones de Maxwell, que la luz es una onda electromagnética, o sea, es algo parecido a lo que estábamos viendo en la animación, esa animación que yo le mostraba al principio. Entonces, si nosotros miramos la física con los ojos de Física 1, al pasar la luz a través de un agujerito, la luz tendría que pasar derecho sin que haya nada extraño. Entonces, supónganse ustedes lo siguiente, supónganse que yo quiero ver esa imagen de la luz brillante, digamos, como cuando ustedes agarran la luz de una linterna, hacen un agujero en un papel y la iluminan de un lado, que yo lo voy a tener proyectado del lado opuesto de ese papel. Voy a tener proyectado, digamos, el cono de luz que sale de la linterna, ¿no es cierto? Ahora, eh, imagínense la siguiente construcción casera que les voy a mostrar. ¿eh? Eh, Esta es una caja de café, digamos, que tiene una lengüeta que aloja en el interior de la lengüeta una pantalla. Una pantalla que está hecha con papel de calcar, con papel translúcido. Fíjense que la pantallita tiene una reglita en el interior. Esa caja se coloca arriba de un banco óptico, ¿eh? Como está acá, y del otro lado de ese banco óptico hay un láser, un puntero láser, ese que compran en el mercadito de los paraguayos, ¿eh? Y acá hay una doble rendija o una rendija muy chiquitita, ¿eh? Muy chiquitita del orden de la décima de milímetro o un poquito menos si ustedes quieren. Y hago impactar la luz del otro lado, como parecido al ejemplo que decíamos hoy de la linterna que iluminaba un agujero en un papel, del otro lado del papel, o si uno tiene una pared, ve
el aro de luz. Ahora bien, cuando yo hago con la experiencia con láser y hago esa experiencia de pasar la luz por una rendija o dos rendijas, ¿eh? Lo que se ve del otro lado de la rendija, si tuviesen una pared o un papel, digamos, es lo siguiente. Se ve eso. ¿Mm? Entonces, eso no se puede explicar a partir de que la luz se propaga en línea recta como un rayo. Acá es necesario recurrir a algún tipo de teoría que permita explicar por qué no se concentra un rayo de luz, digamos, en la pantalla de papel de calcar que yo le decía hoy. ¿Eh? Este, ¿Cómo yo explico este, esa cuestión? Justamente cuando Maxwell explica que la luz es de naturaleza ondulatoria, se pudieron explicar todo este tipo de fenómenos que eran observables, pero que no había algo alguna experiencia, digamos, que justifique pensar que la luz tenía comportamiento ondulatorio. Si en la facultad hubiésemos tenido un curso de física moderna como había hace más de 15 años más o menos, seguramente ustedes hubiesen visto en ese curso que la luz se comporta también como materia. Eh, Porque hay una serie de fenómenos físicos que se explican considerando a la luz como integrada por partículas, digamos. ¿Eh? Hay un efecto que se llama efecto fotoeléctrico que permite explicarse ese fenómeno, digamos, considerando la luz como un chorro de partículas y no desde el punto de vista ondulatorio, que es lo que estamos viendo nosotros con este fenómeno. Este fenómeno no se puede explicar del punto de vista corpuscular de la luz, sino que se explica desde el punto de vista ondulatorio, y el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, que es el efecto que yo les decía hoy, se puede explicar a partir del comportamiento corpuscular de la luz y no a partir del comportamiento ondulatorio como es en este caso. Por eso es que se habla de dualidad onda-partícula en el caso de la luz, por ejemplo. ¿Mm? ¿Me siguen hasta acá? Todavía no vimos nada de matemática, estamos haciendo la presentación del tema. ¿Mm? Eh, Bien, vamos a leer un poquito los PowerPoint y vamos a ir viendo algunas cuentitas, digamos, algunos gráficos, y vamos a tratar de meter después la herramienta matemática que nos va a permitir modelar mejor esto que estamos viendo. Entonces, como dijimos, el término interferencia se utiliza para designar el fenómeno que tiene lugar cuando dos o más trenes de onda se superponen en una misma región del espacio en un mismo instante. Faltaría agregar ahí. Ahí están dos ondas, digamos. Estas no es un tren de onda, sino que es una onda, una perturbación, parecida cuando agitan una cuerda, digamos, y tienen una onda que va en un sentido y otra onda que va en sentido contrario. Luego, ¿qué es lo que pasa? Se van acercando hasta que interfieren. En este caso, la amplitud positiva de una se anula con la amplitud negativa de la otra, y después cada una sigue su camino. ¿Se acuerdan la simulación que habíamos visto hoy? Teníamos dos trenes de onda que interferían, pero en ningún momento el fenómeno de interferencia le influía eh, a una sobre la otra. ¿Eh? Es decir, que cada una sigue su camino como si la otra no existiese. Este caso de acá tenemos una interferencia del tipo destructivo, donde se anula todas las amplitudes. En este caso, en este otro ejemplo, de la derecha, tenemos dos ondas que interfieren, que van en sentido contrario también, pero con amplitudes positivas las dos, se cruzan. En el momento que se cruzan, la onda resultante, o la onda que representa la interferencia, es una onda
del doble de amplitud de las dos ondas que intervienen y después cada una sigue su camino. En este caso tenemos una interferencia del tipo constructivo. Después, o sea, pueden pasar que haya una interferencia que no sea del todo constructiva y no sea del todo destructiva, que eran los otros puntos o los otros instantes que habíamos visto nosotros, donde la amplitud de la onda resultado de la interferencia era intermedia entre 0 y el valor de 2 veces la amplitud de las ondas intervenientes. ¿Hasta acá me siguen? Yo cada tantito le voy preguntando porque no quiero que se vayan quedando sin cosas sin entender. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Bien, bien, buenísimo. Todavía cero matemáticas. Si la amplitud de los pulsos es exactamente la misma, la elongación puede llegar a anularse totalmente. Por eso decíamos hoy, para que se anule totalmente, las dos ondas tienen que tener la misma amplitud y la misma longitud de onda y frecuencia. Totalmente la región de interferencia, como ocurre en el caso A, o como ocurría en la simulación que habíamos visto nosotros, se encuentra en la práctica que si la amplitud de la onda no es muy grande, durante la interferencia se cumple el principio de superposición. ¿Qué significaba el principio de superposición? Que una se mueve respecto de la otra onda que interfiere como si la otra no existiese. Bien, entonces el principio de superposición establece que la amplitud resultante en cada punto de la región que interfiere cumple la relación de que, esto es, el valor de la amplitud de la onda que interviene en un punto y en un instante es igual a la suma de las dos amplitudes de las ondas que intervienen o que interfieren en el mismo lugar y en el mismo instante. Volviendo a esta representación que teníamos hoy, esperen un poquito, que la encuentro, ¿dónde estaba? Acá. Voy a poner una pausa ahí. ¿Esto qué significa? Que este punto de acá, de la onda que representa la interferencia, es la suma de la abscisa de esta más la abscisa de esa en ese punto. Este otro punto es la suma de este segmento correspondiente a esta onda más la suma de este segmento correspondiente a esta onda de acá. Es decir, la onda que representa la interferencia la represento como suma punto a punto de las dos ondas que intervienen. Eso es lo que me está diciendo esta expresión de que I es igual a I1 más I2. Además, a los efectos de la propagación, cada onda se comporta como si la otra no estuviese presente. Significa que a pesar de la interferencia en lo que se refiere a la propagación del movimiento, cada onda no perturba el movimiento posterior de la otra. Eso ya lo dijimos hace un momento. Entonces dice, con el fin de ejemplificar lo anterior, que ustedes ya lo vieron recién, sino que ahora vamos a hacer un análisis un poquito más fino, consideremos dos ondas sinusoidales que se propagan a lo largo de una dirección dada. Entonces, esto que van a ver a continuación es un dibujo estático de lo que estuvimos viendo recién. Cuando las dos ondas están en fase, tengo una interferencia del tipo constructivo. Cuando las dos ondas están en oposición de fase, o desplazadas 180 grados una respecto de la otra, la interferencia es del tipo destructivo. Acá la única intención de hacer con colores diferentes una onda y la otra es que se puedan distinguir cuál es cuál, digo, ¿no? Porque acuérdense que para analizar este fenómeno, las dos ondas tenían, el fenómeno que estamos modelizando nosotros ahora, las dos ondas tienen que tener la misma amplitud. Fíjense que la amplitud máxima de la onda azul y la onda verde es la misma, y la misma longitud de onda y frecuencia. La onda roja, que se ve acá, representa la onda de la interferencia entre las dos. Acá cuando el desfasaje es de 60, tienen esta situación. Fíjense, lo podemos ver
acá, con este calculito. Fíjense, tengo una onda y 1 de x, que es 2 por seno de omega por x. Y después tengo otra onda y 2, que es 2 por seno de omega por x más el desfasaje. Entonces, si el desfasaje es de 0, vamos a ver acá, esto que estábamos diciendo hoy, fíjense que acá abajo están representadas las 2 ondas, y acá están representadas las 3 ondas junto con la de la interferencia, que es la de color verdecito. Entonces, vamos a suponer un desfasaje de 0. Tengo las 2 ondas en fase, y tengo una interferencia del tipo constructivo. Cuando el desfasaje es de pi, vamos a probar. Tengo una interferencia del tipo destructivo. Fíjense cómo está aplanada acá la onda resultante, y las 2 ondas que están acá están en oposición de fase. Cuando el desfasaje es de 2pi, por ejemplo, otra vez vuelvo a tener interferencia del tipo constructivo. Cuando el desfasaje es de 3pi, interferencia del tipo destructivo de vuelta. Cuando es de 4, vuelvo a tener otra vez interferencia de tipo constructivo. Es decir, pareciera, de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros, que cada vez que el desfasaje es un número impar de pi, tengo interferencia del tipo destructivo, y cuando tengo un número par de pi, tengo interferencia de tipo constructivo. Vamos a ver si es así. Vamos a probar con otro número par cualquiera. ¿Qué sé yo? Vamos a probar con 20, por ejemplo. Si el desfasaje es de 20 pi, tengo interferencia del tipo constructivo, y si le hago de 19, tengo interferencia del tipo destructivo. Entonces, la condición, de acuerdo a lo que ustedes están viendo acá, para que uno lo pueda modelar, es igual frecuencia, igual longitud de onda, igual amplitud. Fíjense que si yo varío la amplitud de una, en esta, por ejemplo, le pongo 3, fíjense que la onda resultante, que es la onda de color verde, no se anula para número impar, digo, ¿no? Y vamos a ver qué pasa si yo pongo un número par, 20, tampoco se anula. Ahí ya será otra la condición. ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué es lo que... O sea, la idea que ustedes se tienen que grabar hasta ahora es el fenómeno de interferencia que estamos analizando para no 50.000 ondas, sino 2 ondas que tengan igual frecuencia, igual longitud de onda, igual amplitud. Y estamos viendo que en esa situación vamos a tener interferencia del tipo constructivo cada vez que el desfasaje entre las ondas sea constructivo, dije, ¿no? Que el desfasaje entre las ondas sea igual a un número par de pi, el desfasaje entre las dos, y interferencia del tipo destructivo cada vez que tenga número impar de pi como desfasaje entre las ondas. Y en esto es lo que estábamos viendo recién, desfasaje igual a 0, que era que habíamos visto al principio. Tenemos 2 veces la amplitud por el seno de k por x menos omega t. Si las ondas que interfieren son del tipo I sub m,
yo no sé si en el cuadrito anterior decía, pero bueno, no dice, pero acá I1, por ejemplo, es IM por seno de K por X menos omega T, e I2 de XT es IM por seno de K por X, o sea, es solamente esta parte de acá, la expresión de I1 de XT e I2 de XT. Entonces, cuando el desfasaje es de cero, interferencia constructiva. Cuando el desfasaje es de pi, o ya vieron ustedes, por lo que yo le había mostrado recién, cuando es un número impar de pi, digamos, tenemos interferencia del tipo destructivo, la onda resultante me da cero. Y bueno, ¿cuál es la expresión de la onda resultante para cualquier caso? Digo, para cualquier caso en el sentido de para cualquier valor de desfasaje. ¿Cuál va a ser la amplitud de la onda resultante para cualquier desfasaje? Siempre trabajando con ondas de igual amplitud, igual frecuencia, igual longitud de onda. Vamos a ver a qué es igual. Entonces, ahí está la expresión de la onda I1. Esta expresión es la misma que habíamos visto nosotros cuando habíamos visto la parte eléctrica de la onda electromagnética, sino que en vez de llamarse I1 se llamaba E de XT, y en vez de llamarse IM era E0, pero el argumento era exactamente el mismo. Y esa es una onda, y esta es la otra onda que tiene un desfasaje phi respecto de la anterior. Acuérdense que la onda resultante es la suma de estas dos ondas de acá, es decir, va a ser este término más este término de acá. Fíjense que si yo hago la suma de los dos, puedo sacar factor común I sub m, y después me va a quedar como el seno de esta cantidad que yo voy a llamar A, más el seno de esta cantidad que yo voy a llamar B. Y voy a usar una identidad trigonométrica que es la suma del seno de dos ángulos. La suma del seno de dos ángulos es dos veces el coseno de la diferencia sobre 2 por el seno de la suma sobre 2. Entonces, vamos a llamar a esto, lo voy a llamar A, y a esto lo voy a llamar B. ¿Se acuerdan que yo había dicho que iba a sacar factor común I sub m? Entonces, fíjense, a esto entonces le llamo a esto le llamo B. Cuando hago dos veces, este 2 de acá, I sub m, por el coseno de A menos B sobre 2, o sea, el coseno de esta cantidad menos esta cantidad, dividido todo 2. O sea, cuando hago la diferencia, este se cancela con este y me queda solamente el phi dividido 2. Y cuando hago el seno de la suma, me va a quedar este más este, que sería dos veces K por X menos omega T más phi. Cuando hago la división por 2, me va a quedar seno de K por X menos omega T más phi sobre 2. ¿Qué es lo que tiene que ver de este resultado que estamos viendo? Que si las dos ondas tienen igual amplitud, igual longitud de onda, igual frecuencia, la onda resultante tiene la misma longitud de onda que las ondas que están interfiriendo, la misma frecuencia, y la amplitud va a depender del ángulo de desfasaje entre las dos. Fíjense entonces que si yo hago acá fíjense, esta cantidad que está acá, esto, digamos, esto es la amplitud de la onda que representa la interferencia. Entonces, ¿cuándo la amplitud va a ser cero? La amplitud va a ser cero, o voy a tener interferencia destructiva, si coseno de phi sobre 2 es igual a 0. Si coseno de phi sobre 2 es igual a 0, implica
que phi sobre 2 va a ser igual a pi sobre 2, por ejemplo, después 3 pi sobre 2, después 5 pi sobre 2, o dicho de otra forma, cada vez que phi sea igual a pi, 3pi, 5pi y un número impar de pi. Y al mismo análisis, digamos, coseno, o sea, vamos a tener interferencia del tipo constructivo cada vez que coseno de phi sobre 2 sea igual a 1. Esto implica a decir que phi sobre 2 tiene que ser igual a 0, tiene que ser igual a pi, y así sucesivamente. Esto significa que phi sea igual a 0, 2pi, 4pi, etc. Que era lo que habíamos visto hoy nosotros. Sino que acá lo estamos viendo usando la matemática de nuestro problema. ¿Hasta acá se me entendió? Sí, profe, ¿se entiende? Bien. Bien. Vamos a borrar todos los dibujos. Y sigo con la explicación. Entonces, en general, si coseno tenemos de phi sobre 2 igual a más menos 1, esto es lo que terminamos de decir recién, tenemos interferencia del tipo constructivo, esto se cumple si phi igual a 0, 2, 4, 6pi, es decir, múltiplo par de pi, y tenemos interferencia del tipo destructivo cada vez que tenemos múltiplo impar de pi. Bien, entonces, ¿se acuerdan que hace un momento yo les había dicho de que la física, digamos, para estudiar tratamos de reducir al máximo la cantidad de variables que influyen sobre el fenómeno que queremos observar? Bueno, entonces la interferencia está presente, digamos, en todo lugar donde haya onda. No importa la longitud de onda o la frecuencia, siempre se hace presente que en el lugar que haya onda. O sea, ustedes se preguntarán si alrededor suyo en este momento está ocurriendo algún fenómeno de interferencia. Y sí, la realidad es que sí. Pero, ¿cómo hacemos para observar ese fenómeno de interferencia que estamos viendo nosotros, lo estamos analizando en este caso de acá? Para poder observarlo, se requieren una serie de condiciones. La primera es que las ondas deben mantener constante la diferencia de fase entre ellas. A eso se le llama fuente de luz coherente. Y las ondas deben tener la misma longitud de onda. Si uno tiene que ir a algo cotidiano, digamos, ¿cuál sería una fuente de luz coherente monocromática y cuál sería una fuente de luz coherente, de luz no coherente, monocromática? Ustedes saben que una fuente de luz monocromática es una fuente que tiene en su emisión la presencia de una sola longitud de onda. Por ejemplo, uno de estos foquitos de color rojo es una fuente de luz monocromática, pero no necesariamente es una fuente de luz coherente. Dentro de las fuentes de luz, hay muy pocas fuentes de luz coherentes con las que uno se pueda trabajar. Una fuente de luz coherente es un láser, por ejemplo, el mismo láser que yo le decía que se compraba en los mercaditos estos, los láser de juguete, son fuentes de luz coherente. Y hoy les decía que la fuente de luz coherente emite las ondas luminosas, las emite en fase. Y acá hay un dibujito para que ustedes vean. Esta es una fuente de luz coherente. La fuente de luz emite en fase las ondas luminosas y es monocromática. Corresponde al rojo, por ejemplo, no como la luz blanca. Y este es una fuente de luz no coherente.
¿eh? Es monocromática, pero esto sería un foco, por ejemplo, emite cada punto de la superficie del foco, emite en desfasado respecto del montón de puntos que hay alrededor. ¿Mm? Por eso es que en esa experiencia que yo le había mostrado al principio, se trabaja con una fuente de luz láser y no con un foquito LED rojo, por ejemplo. Bueno, esa experiencia que yo le mostré, que se hizo con una cajita de café y demás de herba, después se publicó en una revista de enseñanza de la física, que lo habíamos publicado con el profe Zampayo, que él falleció en el 2017, y con el profe González Tomás, que es el director del Departamento de Materia Básica de la facultad. Es la persona que está por encima mío, por decir así, en la cadena eh, jerárquica en la facultad. Y Cristian Acosta, que era un integrante del grupo de investigación donde estábamos los cuatro. Eh, si bien el, parece muy casero, de hecho lo era, este, todo el ensayo fue de mucha precisión. Eh, Bien, ahora, le decía recién eh, que para visualizar el fenómeno de interferencia yo necesito trabajar con dos fuentes de luz coherentes. Un láser sería una y otro láser sería otra. O sea, la pregunta es, ¿con dos punteros láser yo puedo ver el fenómeno de interferencia? Y no. ¿Por qué no puedo ver? Porque esta es una fuente de luz coherente, esta es una fuente de luz coherente, pero no significa que los dos láser estén emitiendo en fase. ¿eh? Entonces, de alguna otra forma, eh, tengo que hacer esa experiencia. Y esa división o la generación de un par de fuentes de luz coherente a partir de una luz coherente es lo que constituye la experiencia de Young. En la experiencia de Young, lo que se tenía era una fuente de luz coherente y dos rendijas, y a partir de cada rendija, cuando este haz de luz incide, digamos, la luz que sale de cada rendija es coherente. Fíjense en esta otra animación que más o menos representa esto, que les estoy comentando, en esta animación de acá. Si por ahí ven que me tardo es porque estoy moviendo barra en la pantalla. Pero fíjense, esta animación de acá, por ejemplo, a ver si ahí, voy a poner un poquito más rápido. Fíjense que acá tengo una fuente de luz coherente, ¿eh? Y acá tengo dos rendijas. Y fíjense que cuando el haz de luz pasa a través de las rendijas, sale del otro lado, ¿eh? Como si fuesen dos fuentes puntuales coherentes acá. ¿Mm? Fíjense, de hecho, fíjense que acá, digamos, ¿eh? Hay una interferencia entre estas dos ondas luminosas y hay zonas, por ejemplo, a lo largo de esta línea, donde hay una interferencia del tipo constructivo, a lo largo de esta línea de acá también se lo puede ver, ¿eh? Y hay interferencia de tipo constructivo a lo largo de esta línea o a lo largo de esta otra línea de acá. Eso va a depender, digamos, de la distancia de separación entre las rendijas, a ver si podemos variar la distancia de separación entre las rendijas para que se vea. Estoy variando la distancia de separación.
¿Mm? Fíjense que acá, en esta parte de acá, a ver hasta dónde, hasta cuándo puedo separar esto. Ven, acá se nota más, acá se nota como que hay también una zona de interferencia destructiva. Ahí se ve que hay una zona de interferencia destructiva. ¿eh? Ahí se nota mejor inclusive que en el otro, que con la otra apertura. Es decir, hay una dependencia de la forma del patrón ¿eh? Con la separación entre las rendijas, por ejemplo. ¿Mm? Y hay una también influencia del ancho de la rendija, pero el ancho de la rendija tiene que ver con un fenómeno que se llama difracción, que es otro tipo de interferencia que nosotros vamos a ver en la unidad temática siguiente. En esta unidad temática solamente vamos a ver el fenómeno de interferencia sin tener en cuenta el efecto del ancho de la abertura, de la rendija. ¿Hasta acá? ¿Cómo venimos? Bien, profe. Bien. Bien, bien. Bien, sigamos entonces con el PowerPoint. Eh, ahí está. Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en la pantalla? En la pantalla yo voy a ver una sucesión de franjas brillantes y oscuras, como las que se ven acá. ¿Vieron que esto es muy parecido a ese patrón de franja brillante y oscura que yo le había mostrado en el experimento ese casero? ¿eh? Pero eso se puede explicar, digamos, considerando a la luz como una onda, no como un rayo que se propaga en línea recta, que era lo que habían visto ustedes en óptica geométrica. Entonces fíjense que la luz, en función del tipo de problema que yo lo estoy tomando o analizando, o se comporta como una onda o se comporta como un rayo. Y en los otros casos que yo les decía, en el caso del efecto fotoeléctrico, como un paquete de partículas. Los cuantos de luz que alguna vez habrán escuchado hablar o seguramente en algún momento de la carrera algún profesor se los va a contar, se los va a decir. Entonces, ¿cómo se explica a partir de todo esto que nosotros que estamos viendo, ese patrón de franja brillante y oscura? Entonces, de todas esas ondas que salen en todas direcciones de cada una de esas rendijas, nosotros vamos a tomar una por cada rendija llegando a diferentes partes de la pantalla. Por ejemplo, si yo considero dos ondas que justo van hacia el centro, fíjense que acá se pueden ver que estas dos ondas están llegando en fase, entonces en el centro de la pantalla yo voy a tener una franja brillante, por ejemplo. Después, si yo me corro un poquito ¿eh? de la pantalla, voy a tener que una llega con valor positivo, por decir así, de la parte de la onda, y la otra llega con valor negativo, cancelándose entre sí. Y tengo una interferencia del tipo destructivo. Si después me corro un poquito más a este punto Q, por ejemplo, voy a tener de vuelta una franja brillante. Para que ustedes puedan ver esto un poquito mejor, digamos, le voy a mostrar la siguiente pseudo simulación, porque no es simulación, sino que es una pseudo simulación, que es esta. A ver.
Ahí está. Fíjense, estas dos ondas que están representadas, que salen de estas rendijas, son dos ondas coherentes porque están emitiendo en el mismo instante el mismo valor cada una. Por ejemplo, hoy veíamos hace un rato, capaz que esto lo tengo que alejar un poquito más, ahí estamos. Esperen un cachito. Ahí vamos a compartir de vuelta, porque este medio se chifla por ahí el programita este. Es un programita parecido al CorelDRAW, pero es gratis este programa. Y bueno, es el precio que uno tiene que pagar por las cosas gratis por ahí. Entonces vamos a poner, ahí está. Entonces, fíjense, si yo me pongo justo en el medio, ay, a ver, ahí está. Acá, por ejemplo, ahí, y la otra onda en el mismo lugar, fíjense que en ese punto, justo el punto del medio que habíamos visto hoy, las dos ondas llegan en fase. Entonces tengo una interferencia del tipo constructivo. Si yo tomo dos pares de ondas, o sea, acuérdense que acá salen infinitos ondas de este tipo, y yo estoy tomando una de ese montón, que va para todos lados, y lo mismo para este de acá, para analizar cuál es la condición de interferencia. Y la onda que salga de ahí y llegue a este mismo punto, voy a tener ahí una interferencia del tipo destructivo en ese caso. Si me sigo corriendo en esa pantalla, ahí por ejemplo, voy a tener de vuelta que las dos ondas están en fase y voy a tener una franja brillante. ¿Se acuerdan de esa franja brillante oscura que estábamos viendo en el slide anterior? Entonces, fíjense que qué es lo que hace que una franja sea brillante o oscura. Porque fíjense que el camino que recorren, en este caso, cuando tengo esa situación, el camino que recorren las dos en ese punto, o sea, la longitud de este camino y de este camino es la misma. Pero en el caso de esta franja de acá, por ejemplo, esa franja oscura que vamos a ver ahí, ahí, y acá, ahí. Fíjese que la distancia que recorre esta es mayor que la distancia que recorre esta otra onda de ahí. Es como que la diferencia de camino óptico es lo que me hace que yo tenga una interferencia del tipo destructivo o constructivo. Acá hay dos cosas, o sea, dos cosas que ustedes tienen que prestar atención. Voy a pasar al PowerPoint y voy a volver acá después de vuelta. Hay dos cuestiones que tienen que entender de estos grafiquitos que van a encontrar en los libros y que usé yo recién para explicarle. Una es que esta distancia de separación entre las rendijas es muy pequeña comparada con la distancia de separación
entre la pantalla y las rendijas. Si yo tuviese que hacer un dibujo a escala de esto, o no ve la rendija o no ve la pantalla, en la pantalla de su computadora. Imagínense que si yo alejo mucho esta pantalla, estos dos rayos que yo tengo acá los voy a poder considerar como rayos paralelos. Porque a medida que yo alejo la pantalla, el ángulo que forman estos dos rayos entre sí va a ir disminuyendo, hasta que sean lo más parecido posible a un par de líneas paralelas. ¿Qué es esto que está acá? Como esta pantalla está muy lejos, estos dos rayos terminan siendo paralelos entre sí, o yo los puedo considerar como rayos paralelos entre sí. Y lo que le decía hoy, hay una diferencia de camino entre cada uno de los rayos, que es básicamente d por el seno de este ángulo de acá. Este ángulo que está acá, este ángulo tita, es el mismo ángulo tita que forma el punto, digamos, con la línea horizontal. Entonces, vamos a hacer el análisis ahora en términos de la diferencia de camino óptico en términos de las longitudes de onda. Y ahí es donde vamos a pasar de vuelta al otro dibujito que yo le decía hoy. Bueno, ¿qué representan estos dos segmentos? Estos dos segmentos representan dos ondas y voy a hacer el análisis en función de, o las características de la interferencia. En vez de hablar en términos de pi, o un pi, o dos pi, o tres pi, voy a hacer en términos de lambda. Ustedes saben que la longitud de onda es la distancia entre dos picos, ¿no es cierto? Eso lo habíamos visto también ya en clase pasada. Entonces, por ejemplo, este segmento de acá me representa media longitud de onda. Dos segmentos iguales de media longitud de onda me representa una longitud de onda completa. Entonces, acá tengo una longitud de onda, acá tengo otra longitud de onda, y acá tengo una media longitud de onda. O sea, tengo dos longitudes de onda y media, o, si ustedes quieren, 5 medias longitudes de onda. ¿Se entendió esto que dije? En este segmento, lo que representa la suma de estos segmentos. ¿Comprendieron? Entiendo. Cada uno Bien, en medio lambda. bien, bien. Entonces, fíjense, cada vez que tengamos una diferencia o un desfasaje igual a 0 longitudes de onda, a una longitud de onda, 2 longitudes de onda, 3 longitudes de onda, vamos a tener interferencia del tipo constructivo. Cada vez que tenga una diferencia de media longitud de onda, ahí no, ahí 3 medios de longitudes de onda, ahí no, ahí sí, 5 medios de longitudes de onda, tengo una diferencia, una interferencia, perdón, del tipo destructivo. ¿Se entiende esto? Vuelvo a repetir. Dos segmentos de estos representan una longitud de onda. Cada segmento representa media longitud de onda. Entonces, tengo interferencia del tipo constructivo cada vez que la diferencia de camino óptico o la diferencia entre el recorrido de las dos ondas es de una longitud de onda, dos longitudes de onda, tres longitudes de onda, m longitudes de onda. Y tengo interferencia del tipo destructivo cada vez que tengo media longitud de onda, 3 medias longitudes de onda, 5 medias longitudes de onda, o m más un medio de longitudes de onda.
¿Eso se entendió? Sí, sí, sí. Bien, vamos de vuelta al PowerPoint. Bien, estábamos con eso, ¿no? Entonces, recuerden también que L les había dicho que era mucho mayor que la distancia de separación entre las rendijas. Eso también lo podían ver de esa experiencia que yo les había mostrado hoy al principio, digamos, ¿no? Entonces, eh, fíjense que la diferencia de camino óptico, o lo que hace que una onda interfiera constructiva o destructivamente, es este segmento de acá. Este segmento de acá, que es la diferencia de camino óptico, es igual a la proyección de D en esta dirección, es decir, D por seno del ángulo θ. ¿Eh? Entonces, cada vez que esa diferencia de camino óptico sea igual a un número entero de longitudes de onda, como habíamos dicho hoy, 0, 1, 2, tengo interferencia del tipo constructivo, y cada vez que sea de un número no impares, sino de m más un medio de longitud de onda, porque era, ¿se acuerdan que era para media longitud de onda, para 3 medios, para 5 medios, para un número impar de media longitud de onda, si ustedes quieren, tengo una interferencia del tipo destructivo. ¿Y por qué es más menos en todos los términos? Porque representa la interferencia de un lado y del otro lado del eje central. ¿Eh? Entonces, además, fíjense otra cosita más, que tiene que ver con el ángulo. Si esta pantalla está muy alejada y D es muy pequeño, este ángulo de acá es chiquitito, tan chiquitito que puedo decir o asumir que seno de θ es lo mismo que tangente de θ. Y tangente de θ sería igual a la posición I sobre la distancia L. ¿Eh? Eso vamos a ver en el próximo slide. Sabiendo que la tangente de θ es I sobre L, ¿eh? ¿Qué es lo que voy a tener? Para una franja brillante, ¿eh? Eh, que fíjense que la condición anterior era, fíjense, vamos a mirar la condición anterior, era D por seno de θ era igual a M por lambda, D por seno de θ. Ahora reemplazo este seno de θ por I sobre L. ¿Eh? ¿Mm? Y despejo el valor de I. Voy a tener que I va a ser igual a L por seno de θ o lambda por L sobre D por M. Y la posición de una franja oscura va a ser igual a la longitud de onda de la luz empleada por L sobre D por M más un medio. ¿Mm? Y la pregunta que uno se puede hacer hasta acá, digamos, es si a partir de esta experiencia yo puedo medir longitud de onda. Acuérdense que de acuerdo a lo que habíamos visto en la unidad 10, las longitudes de onda visibles están entre los 400 y los 700 nanómetros. Es decir, entre los 400 por 10 a la menos 9 metros y los 700 por 10 a la menos 9 metros. ¿Cómo hago yo para medir esa longitud de onda con una regla? Y la realidad es que no, es imposible medir. Tengo que medir de manera indirecta. Esta es una de las experiencias en las cuales uno puede medir de manera indirecta la longitud de onda, ¿eh? De la luz que incide. Porque esta distancia, ¿se acuerdan? En ese experimento casero que yo les mostré al principio que tenía una regla graduada. Bueno, esa regla graduada es para medir la distancia de una franja brillante o una franja oscura al centro de ese patrón. La distancia, voy a volver de vuelta al dibujito, a la situación esa que yo le había mostrado hoy. Después volvemos al, 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 al slide donde estábamos. Esta regla es para medir la posición
de estas franjas. Yo no sé si se nota acá, se va a notar, no se nota casi nada, pero bueno, acá encima está la escalita graduada, para la cual yo puedo medir la posición de esta franja oscura respecto del centro de la franja brillante, o de esta tercer franja oscura respecto de esta franja brillante. El banquito óptico que uno ve en la imagen anterior es para medir la posición de la pantalla respecto de la posición de la doble rendija, o de la rendija simple, digamos. ¿eh? Y fíjense que con esos valores, ahora volvemos de vuelta al... Bueno, otra cosita más. ¿eh? ¿Por qué está hecho así esto, digamos? Para que yo pueda poner la cámara fotográfica de este lado y pueda sacar esta imagen del patrón sin que tener que poner la cámara de este lado e interferir con la luz que viene del láser. Por eso es que se usa acá un papel de calcar para que yo pueda fotografiar el patrón de interferencia o de difracción de este lado, y no de este lado, donde si en este lado coloco la cámara voy a estar interfiriendo con la luz que viene de ese lado. Fíjense entonces lo que les decía recién. D, la distancia entre rendijas; L, la distancia entre la pantalla y las dobles rendijas; M es el orden de la franja brillante o la franja oscura que yo quiero calcular. M siempre va desde 0 en adelante, y I es la posición de la franja brillante o la franja oscura. Es evidente que a medida que yo mida una franja brillante oscura mayor, mi determinación experimental va a ser, o mi error va a ser menor, ¿no? Hasta acá, ¿se entiende? ¿Hasta acá me siguieron? Bien. No sé si fueron todos a tomar la leche, yo estoy que me muero por tomar un mate, pero bueno, tomaré el mate después de terminar con esta parte. Eso que estábamos viendo nosotros, ese análisis de la interferencia de la interferencia de dos ondas, digo, ¿no? Sin embargo, eso que estábamos analizando nosotros representa el análisis de la interferencia de la parte eléctrica de la onda, no lo que yo veo de la onda. Porque yo veo, ¿qué es lo que yo veo de la onda? Yo veo la intensidad de la onda. Y habíamos visto en la clase pasada, cuando vimos vector de Poynting, yo sé que ustedes están preparando el segundo parcial y que esto no entra, así que entiendo si ustedes no se acuerdan del vector de Poynting, pero créanme en ese caso que habíamos visto que el vector de Poynting era proporcional al campo eléctrico al cuadrado de la onda electromagnética. Entonces, si yo quiero analizar ese patrón de franja oscura en función de lo que se ve, que es la intensidad, porque yo no veo campos eléctricos, yo veo el efecto de la intensidad de la onda electromagnética, lo que tengo que hacer es justamente elevar ese campo eléctrico que yo veo que aparece en el punto P al cuadrado para ver la intensidad. Entonces, para ver la distribución de intensidades, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero, tengo que calcular la amplitud de la onda resultante en el punto P, es sub P, si la amplitud de las ondas eléctricas, digamos, y el desfasaje es conocido. Segundo, tengo que encontrar la intensidad ahí de la onda resultante, que es proporcional al campo eléctrico al cuadrado en ese punto. Y tercero,
relacionar la diferencia de fase phi con la diferencia de trayectoria que está determinada por la geometría de la situación. Cuando digo geometría de la situación, digo en relación a L, en relación a D. ¿Mm? Bien, y esto es más o menos rever lo que vimos al principio de esta clase. ¿Eh? Entonces, si yo tengo que S1 y S2 son dos fuentes de igual longitud de onda y frecuencia y amplitud, el campo eléctrico en el punto P va a ser E seno por seno de omega t, el que sale de acá, y E0 digo, por seno de omega t más phi, el de esta onda que sale de acá, que está desfasada respecto de la anterior, en un ángulo phi, en radianes, o en una diferencia de camino óptico. Luego habíamos dicho que el campo eléctrico en el punto P es la suma de estos dos, ¿eh? Y habíamos usado esta identidad trigonométrica, llamando a esto A y a esto B, obtengo que el campo eléctrico en el punto P es 2 veces E0 por el coseno de phi sobre 2 por el seno de omega t más phi sobre 2. ¿Eh? Bien, ahora lo que tengo que hacer es elevar esta cantidad de acá al cuadrado. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la intensidad se relaciona con el campo eléctrico al cuadrado. Entonces, elevo al cuadrado esta expresión y tengo el cuadrado de la expresión anterior que habíamos visto. Ahora, siempre la frecuencia es muy alta, ¿eh? Y el ojo humano no alcanza a distinguir las variaciones de la frecuencia. Lo que el ojo humano ve es el valor medio cuadrático. ¿Eh? Y nosotros vimos, cuando vimos corriente alterna, a cuánto era igual el valor, el valor medio de este seno cuadrado omega t. Lo habíamos visto y habíamos llegado a que era igual a un medio. Entonces, ese un medio que sale de acá, con este 4, queda como un 2 de 0 cuadrado por coseno cuadrado de phi sobre 2. ¿Eh? Y el 2 es 0 cuadrado lo voy a llamar intensidad máxima. ¿Mm? Por coseno cuadrado de phi sobre 2. Ahora, este phi lo voy a escribir en función de la geometría de nuestro problema. Es decir, en función de L, en función de D y en función de lambda. Para eso entonces vamos a hacer una analogía, que es la siguiente. Fíjense que yo puedo analizar los desfasajes o la diferencia de camino en términos de distancia o en términos de valores angulares y decir que el desfasaje de camino es a la longitud de onda como el desfasaje phi es igual a 2pi. Si uno hace la comparación de estas dos ondas. Entonces, de acá, yo puedo decir que phi es igual a 2pi sobre lambda por delta, y delta habíamos dicho que era d por seno de tita. A su vez, seno de tita era igual, en función de la geometría, a i sobre l. Entonces me queda que el coseno cuadrado de phi sobre 2 me va a quedar el coseno cuadrado de esta cantidad, habiendo reemplazado el seno de tita por i sobre l, dividido 2. Que es esta expresión de acá. Si yo reemplazo el i por i sobre l a esto, voy a tener cómo es la distribución de intensidades en función de i, en función de l, en función de d y en función de la longitud de onda. Lo que se ve en la pantalla es justamente esta gráfica de acá. Esa sucesión de franja brillante y oscura se corresponde con esta parte, porque uno no ve partes del campo eléctrico negativo, sino que ve partes de franjas brillantes y franjas oscuras. ¿Estamos? Bien. Bueno, chicos, hasta ahí vamos a sacar esto. Vamos a llegar hoy. Y el jueves vamos a terminar con esta unidad. El jueves vamos a hacer una clase
cortita, así terminamos con esta unidad, y no quiero meter ya la unidad de interferencia, en realidad me voy a fijar perdón, la parte de difracción, en realidad me voy a fijar en el calendario a ver cuántas clases nos quedan, porque quiero tratar de al menos terminar con la teoría de física 2, y capaz que nos evaluamos los últimos temas, no sé todavía, pero por lo menos que los temas estén dados. ¿Eh? Ahí está Dieguito. Hola Diego, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Diego